Benny Moré no sabía leer música, no sabía teoría, no sabía escribir partituras y aún así compuso esto. Qué bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos. Si todavía no lo conocías, presta mucha atención. Benny Moré fue una figura clave de la música cubana, apodado el bárbaro del ritmo, compositor, cantante y director. Y no era un músico de conservatorio como el que te puedes estar imaginando. Y aún así, estaba por encima de muchos. Antes de continuar con el análisis, me gustaría recordarte que ya están abiertas las inscripciones para formar parte de mi Academia de Técnica Vocal. Tu voz sin miedo. Estoy deseando tenerte como alumno y que puedas poner en práctica todas las cosas que vas a escuchar ahora de Benny Moré. Fíjate una cosa muy importante y muy fuerte. Es una persona con un gran oído musical y ese oído musical le llevó a componer hermosos temas y no solamente a eso, a poder comunicarse en un lenguaje no académico con los músicos que lo rodeaban para poder dirigirles y para poder traducir lo que él tenía en la cabeza, esas ideas que le venían. Lo vemos aquí antes de empezar uno de sus temas clásicos más importantes, como es Cómo fue un bolero. Increíble cómo está dirigiendo a los músicos, porque todo, absolutamente todo, lo tenía dentro de su cabeza. ¿Cómo fue? Aquí pasamos a otra parte, que es la parte de la interpretación, la forma en que él atacaba las notas y la forma en que él suavizaba los finales, ¿no? Es una forma muy bonita y un tipo de voz muy bonito para cantar como sedoso. No sé decirte cómo fue. Esa forma de esperar en el tiempo, en quedarse, en intentar hablar lo que está cantando. No sé decirte cómo fue, un poco más hablado. No sé explicarme qué pasó. Fíjate la forma de colocar la boca, la forma de transicionar entre las vocales para ir hacia una voz un poquito más alta. Hay un poquito de inclinación del cartílago tiroides aquí porque va un pelín más arriba. Se ve esa laringe como va subiendo un poquito porque la última nota na, es un poquito más aguda, intentando hacerla como más hacia la voz de cabeza, ese pliegue fino de la voz. Pero de ti me enamoré. Ayer justamente analizábamos a Celia Cruz. Fíjate que comparten alguna colocación de ese twang marcado oral que se escucha tanto en la voz de Benny Moré como en la voz de Celia Cruz. Tenemos que tener en cuenta que tienen estos orígenes afrocaribeños que salen a la luz a la hora de cantar. Fue la luz. Esa manera de poder quedarse en el tiempo, entrar en otro tiempo. Es decir, ¿cómo puede lograr todas estas cosas sin saber música? Absolutamente. Pues chicos, la magia reside en el poder de su oído musical, porque para poder escribir la melodía, que en realidad él no escribe la melodía, él canta la melodía. Todo nace no de un lápiz y un papel, no de un pentagrama, sino que nace en su cabeza. Y de la forma que él tenía de poder comunicarle a los músicos, yo aquí quiero una trompeta que haga piripipipipipi, tun, 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 tun. Todos los instrumentos a través de la voz, todas las líneas de instrumento que tenía, todas las melodías de cada instrumento, él las tenía en su cabeza. O sea, estamos hablando de lo más cercano a un genio total, porque sin saber escribir música, sin saber nada de música, lograr tener una banda y que todos toquen lo que él pide, ¿no? Yo quiero que tú me hagas esta línea melódica. Mientras tanto, tú me vas a hacer esta otra línea melódica. Y cada línea melódica está en un acorde, ¿no? Porque los instrumentos, cada uno tiene su línea melódica. Es tener una cabeza así, o sea, un oído musical impresionante, chicos. Es como cuando la persona tiene esa predisposición para hacer armonías vocales, ¿no? Y que tú te imaginas, yo quiero que aquí tengamos 4 personas, sea un cuarteto, entonces tú vas a hacer esto mientras tú haces esto, mientras tú haces esto y mientras tú haces esto. Cuando se une todo, se forma la armonía y queda una cosa completamente maravillosa. Pero cuando lo pasamos todo a instrumentos, creo yo inclusive que puede ser hasta más complicado y todo.
Evidentemente, capaz que para ellos no era fácil trabajar de esa manera, ¿no? Es mucho más fácil cuando tú tienes un idioma musical, que es el idioma universal, donde tú tienes un pentagrama, le das el pentagrama al músico y el músico interpreta lo que está escrito. Cuando tienes una persona así que te va diciendo, no, 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 así no es como yo me lo imagino. No es así. Lo quiero asá. Es difícil porque eso está dentro de su cabeza. Entonces, ¿cómo consigues que lo que está dentro de tu cabeza, tú le puedas poner palabras a eso? Le puedas poner ejemplos a eso para que el músico te entienda lo que tú le estás pidiendo. No, si es que es brutal. La historia de Benny Moré, chicos, buscarla. Es brutal, es un caso brutal. que iluminó todo mi ser. Fíjate, esa forma de bajar la laringe, todo mi ser, no solamente activa Tuang, sino que baja la laringe para poder oscurecer el sonido en una tonalidad de barítono mucho más grave, mucho más aterciopelado y más profundo, ¿no? Rego mi vida de inquietud. Fíjate, él está cantando, pero él está marcando, porque él es el director, además. Está cantando y está marcando a los músicos, por lo tanto, cuando necesita que empiece el ritmo ya del bolero, comienza a moverse como marcando el tempo, o sea que él utilizaba además su cuerpo a modo de la varita del director, ¿no? Está haciendo muchas cosas al mismo momento que uno no sabe, que no te das cuenta, pero en realidad lo está haciendo él, porque era el director de la banda, además de ser el cantante y el que dirigía y todo. Era como el hombre orquesta, ¿no? Y todo esto lo hacía por tener un tremendo oído musical. Todo pasaba por el oído, tenía una memoria musical extremadamente desarrollada, trabajaba a modo de repetición para fijar la idea. Hasta que no se fijaba la idea, no paraba. Entonces trabajaba a modo de la melodía va primero y la teoría va después, porque la melodía nacía en él, nacía en su cabeza. O sea que es un caso súper atípico, existieron estos casos, pero es maravilloso poder volver a traerlos porque son historias que se tienen que conocer, ¿no? Fueron tus ojos o tu boca. O tu boca. Fíjate las dinámicas vocales que va utilizando Benny Moré. Tiene mucha sensibilidad a la hora de cantar. Tiene mucha sensibilidad para transmitir lo que quiere lograr. Él no sabe de acordes, de cómo se dirige un académico frente a una orquesta, pero sí sabía sentir y sabía cómo transmitir esos sentimientos a través de la voz y a través de la música, de la melodía. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto Mira, esperar. fíjate, cuando va a cambiar la música, quería el silencio, marca enseguida, quiero el silencio. Na, tum, silencio. De tanto esperar. Es una auténtica maravilla. Además que este es uno de los boleros más bonitos que existen, chicos. ¿Cómo fue? Tu llegada más, no sé. Súper romántico, súper aterciopelada la voz, súper bonita la cadencia, la forma de llevarlo, la forma de pensarlo, de sentirlo, de vibrar, el tipo de voz tan peculiar que tiene Benny Moré. Piensa que esto, chicos, ¿cuántos años tendrá esto en blanco y negro? Y aquí sí, aquí no tenía absolutamente nada de toda la tecnología que puedes utilizar ahora, que ahora tienes pues páginas de IA donde haces así y te sale una letra y te sale una música, ¿no? En este caso todo salía de su cabeza y obviamente tenía una orquesta maravillosa que le seguía sus deseos, ¿no? No podía hablar de staccato, de figuras, ¿no? Musicales. Él de repente te decía, no, 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 aguanta más esa nota, no, síguela, 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 más fuerte, más bajo, pero no era una forma académica de hablar, pero por supuesto los músicos lo entendían a la perfección lo que él quería lograr, ¿no? No sé decirte cómo fue. Otro silencio y fíjate, otro común denominador con Celia Cruz, que es la R marcada cuando quiere enfatizar algo. No sé decirte cómo fue. Y laringe baja para profundizar, muy varonil, ese final, ¿no? No sé explicarme qué pasó. Explicarme qué pasó. Trabaja mucho con la R. Oye, que tiene muchas cosas en común con Celia, ¿eh? Pero muchas. Pero de ti me enamoré. Se nota muchísimo esa laringe baja, ¿no? Él trabaja generalmente con una laringe media, con una laringe estable, pero de repente para oscurecer algunas partes baja. Y obviamente el sonido cambia, es mucho más profundo, mucho más redondo, con mucho más espacio del tracto vocal, ¿no? Y ahora vuelve a marcar.
mía, fíjate cómo lo va marcando todo. Mira, perfecto, me encantan las manos. Qué bárbaro este sonido, ¿eh? Este sonido antiguo. Es increíble porque mientras otros pensaban en cómo hacer acordes, él pensaba en cómo te iba a hacer sentir esta canción. Es mucho más visceral, es mucho más del cuerpo. No es tanto de pensar las cosas, sino más bien de sentir las cosas y de pues transmitirlas de esa manera. Realmente es un caso muy atípico y es una historia para investigar porque es buenísimo. Si hablamos ya del fraseo y del ritmo, fíjate cómo retrasa las frases, cómo adelanta palabras y cómo usa el silencio como una herramienta. Tampoco es una persona que le interesara lucirse tanto, ¿no? Como buscar un virtuosismo, sino más bien es una cosa mucho más sentimental, más visceral, más de contar o cantar, pues una historia real, ¿no? Que tú realmente te pueda llegar ese sentimiento, esa historia que probablemente esa persona en ese momento también la estaba viviendo, ¿no? Te llevaba a sentir toda esa emoción. Fueron tus ojos o tu boca, fueron Nuevamente trabaja en ese esperar, ¿no? Me espero para empezar, ataco de otra manera, lo ataco un poquito más suave. tus manos, fue tu voz. Fíjate el silencio. Bueno, tus manos. Y se queda allí tranquilo. O tu voz, el silencio. Impaciencia de tanto esperar. De tanto esperar. Mucho más abierto, con mucho más twang, para luego dejarlo caer y desaparecer. Tu llegada más. ¡Ay! Esta es la parte. Fíjate todo el silencio que he hecho ahí. Tanto esperar. Ti, 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 ti. Tu llegada más. Y liga. Liga con la próxima, ¿no? Ay, me encanta esto. No sé decirte cómo fue. Muy pensativo. Fíjate que llegando aquí al final, intenta confirmar a través de la voz lo que le ha pasado, ¿no? Entonces es como que afirma ciertas cosas, no sé decirte cómo fue, o sea, prácticamente hablado, al final es prácticamente hablado, un poquito de voz cantada, pero quiere que quede claro, ¿no? El sentimiento. No sé explicarme qué pasó. Fíjate la O como retrae un poco el labio inferior hacia atrás. Oh. Pero de ti me enamoré. Mira, fíjate que aquí estaba un poquito calado y subió él mismo la tonalidad un poquito para quedarse en pitch. Aquí no hay nada, chicos, aquí no hay modificación. O eras afinado o eras desafinado. Aquí no te podían modificar nada. Mira cómo marca los tempos para llegar al final. Fíjate, siempre fíjate su mano y su brazo, cómo está marcando. Ahí va. ¿Viste? Cómo cerró todo al mismo momento. Es increíble, pero él no solamente está pendiente de cantar, está está en todos los detalles que le están rodeando en ese momento, porque además tenía la responsabilidad de dirigir esa orquesta. Y por lo que me han contado, era una persona tremendamente exigente y una persona tremendamente perfeccionista con su trabajo. Chicos, ustedes sabían la historia de Benny Moré, me lo dejan aquí en los comentarios y contarme más curiosidades de él, que voy a estar aquí leyendo los comentarios. Les recuerdo que ya está abierta la Academia de Técnica Vocal de Ceci Dover Vocal Coach. Estoy deseando que te inscribas en la academia para poder tenerte como alumno y así poder conocerte un poquito más. Te dejo aquí en la descripción el enlace para que puedas pasar por la academia para hacer tu inscripción. Te recuerdo que ahora estamos en un precio muy especial que no se va a volver a repetir. Hasta el día 4 de mayo tienen tiempo para poder inscribirse ahora y disfrutar de ese precio especial. Les voy a mandar un besito muy grande y hasta el próximo episodio. ¡Mua!